Dale, dale. Bueno. ¿Arrancamos, Fla? Dale, Fla, empezá vos, contanos qué haces, todo. Bueno, soy Flavia Perugia. Con Fede fundamos Podlab, una productora de podcasting desde el año 2018, mediados del 2018, que surgió, en realidad es una idea que veníamos trabajando, o que veníamos medio flasheando, crasheando, algo así, de una forma muy... muy poco organizada, era como una idea que nos estaba dando vueltas en la cabeza y que veníamos pensándola, hasta que en un momento dijimos, bueno, che, vamos a poner las pilas y vamos a darle forma a esto. Nosotros nos conocimos haciendo radio y como que se fueron sumando algunos proyectos personales que los fuimos coordinando y le dimos un poco más de forma, sumamos un compañero más, y que es Bernardo Pau, y a partir de ahí surge Podlab. Yo vengo de estudiar comunicación social, soy licenciada en comunicación y profesora, trabajo como profesora y trabajo en el Ministerio de Educación como asesora de nuevas tecnologías. Y eso como por el lado más, la presentación más personal. Y en Podlab me encargo de algunas cuestiones más de producción creativa y de desarrollo de algunos proyectos. Ya los vamos a ir explicando en la presentación. Buenísimo. Bueno, contale a los chicos de vos, dale. Bueno, mi nombre es Federico Rusconi, como les contaba Flavia, también hicimos radio juntos, en realidad yo estudié publicidad en UADE, y bueno, siempre la comunicación me interesó, empecé a escuchar podcast más o menos desde el 2014, así que era como una cuestión que siempre tenía dando vueltas, mamé mucha radio desde chiquitito, como de la escuela de Pergolini y Rock and Pop, como que eso fue como la influencia más grande que tuve. Y bueno, después de escuchar mucho podcast y después de hacer radio un tiempo con Flavio, unos 4 años, quería hacer algún producto de comunicación que ganara algún tipo de relevancia, y trabajé con un MVP que fue Café con Java, fue el primer proyecto. ¿Trabajaste con contanos, aclaranos, ¿un qué? Un MVP, es un producto mínimo de valor, por así decirlo. O sea, armé un proyecto, digamos, le planteé objetivos bien claros en cuanto a audiencia, en cuanto a lo que quería lograr. Yo quería hacer un proyecto que en un año lograra ser autosustentable económicamente. Entonces, a partir de eso, y ese MVP, como logré los objetivos logrados con Café con Java, que fue el primer podcast que produje, después de escuchar mucho podcast, y como les contaba Flavia, como teníamos esta idea de Podlab, que primero empezó como una idea de cursos para instituciones educativas y después devino en productora de podcast, le dije a Flavia, bueno, che, mirá, me da la sensación de que hay un mercado para esto. Probé con Café con Java y la verdad funcionó. ¿Por qué no empezamos a hacer una usina de ideas a través de Podlab? Y bueno, a partir de ahí creamos Podlab, que al principio nos pareció una idea fascinante, y después nos dimos cuenta que era una idea fascinante, pero que nos iba a implicar muchísimo trabajo. Y fue el primer año fue un año, bueno, de mucho foguearnos en todo lo que implicaba tener una productora. Al principio uno cree que tener una productora es la parte más divertida, que es la de crear ideas, pero bueno, cuando tenés que empezar a pensar en toda la mecánica y todo el organigrama y toda la operativa que tiene que tener una productora, bueno, ahí te empieza a agarrar un poquito de dolor de cabeza. Pero no lo piensen nada más de lo malo, digo, es súper interesante, pero es bastante desafiante. Es más, para mí es un desafío que es una experiencia que te empapa en un montón de cuestiones que quizás cuando empezás a crear ideas no las ves, y cuando tenés una productora de golpe te empezás a empapar de otras cosas. Así que bueno, así surgió Podlab, la verdad que... Lo que yo le decía a los chicos es que el podcast te enfrenta a otros contenidos. Ellos están en una escuela de locución, quizás supusieron alguna vez que era solo leer, y resulta que ahora tienen que producir, tienen que diseñar portadas, tienen que saber subir el material, tienen que saber editar audio, tienen que tener conocimientos básicos de marketing, de redes sociales. Te enfrenta a todo eso, más a ustedes que tienen una productora, me imagino, pero es inevitable, no se puede separar el sonido de la voz, el sonido, la imagen, el marketing, las redes, está todo como medio enroscado, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Yo creo que también lo que es importante es entender que es importante que entendamos como un macro de todo,
Y después trabajar con profesionales para lo micro. Quiero decir, nadie hace falta que sea un recontra especialista en redes sociales o un recontra especialista en lo que es diseño de carátulas. Nosotros lo que hacemos es, obviamente tenemos una idea al respecto de un montón de cosas y en algunas cuestiones, cuando entendemos que desde lo técnico necesitamos una mano, trabajamos con profesionales de ese rubro específicamente. Claro, pero también está bueno, como para poner un contrapunto a eso, está bueno saber medir cuándo es que necesitas una ayuda externa y cuánto podés vos trabajar desde la autogestión o ser autodidacta. Porque lo que tiene el podcasting es que es tan versátil que te permite hacer las dos cosas. Está en cada uno, en cada una, tener el criterio para ver cuándo podés avanzar vos y cuándo necesitas ir a buscar por otro lado. Es una de las cosas más interesantes, porque si bien es cierto que hay veces que si necesito a alguien que sepa diseño de sonido, también es cierto que puede ser una oportunidad para aprender un montón de cosas en relación a diseño gráfico, a diseño de sonido, a administración de redes sociales. Tiene hay muchas cosas para revolver ahí para sacarle el jugo. Totalmente, sí. No decía específicamente que en realidad nosotros terminamos aprendiendo de un montón de cosas, era como esto que le decía al principio, tener una productora nos empapó de un montón de cuestiones, pero sí, por supuesto, bueno, entender cuál es el límite, bueno, o entender a veces, independientemente de cuál es el límite, en qué punto consideramos que queremos traer un profesional de esa área por algo específico que queremos ser para ese producto en particular. Para mí lo interesante como productor es empezar a pensar los podcasts como islas separadas. Nosotros hacemos varios podcasts y cada podcast es como un universo que lo vamos desarrollando de acuerdo a lo que consideramos que necesita ese podcast en particular. Así es. Bueno, muy interesante la presentación. Los chicos ya vienen muy entusiasmados y básicamente porque, bueno, una de las cosas complicadas de la cuarentena, pero que el podcast le juega a favor, es que el podcast es remoto, puede ser individual o uno lo puede grabar remotamente. Entonces, en esta cuarentena que están todos así pobrecitos, con necesidad de sociabilizar y de generar, nos vino bárbaro. La verdad que el podcast nos está salvando el ánimo, las ganas de hacer cosas, de conocer cosas nuevas. Está todo tan al alcance de la mano que la verdad que les agradecemos que estén acá porque, bueno, son una inspiración para muchos chicos jovencitos que están viendo para dónde arrancan. Así que, bueno, ustedes tienen una presentación, o sea, como van a hablar sobre unas placas. Yo no sé, Fede, si a vos te permite compartir pantalla o... A ver, voy a probar. Si no, yo puedo, creo, ¿eh? Bueno, presentar ahora, tendría que decir abajo a la derecha. Sí, a mí me aparece la opción. Bueno. Una cuestión. Sí. Bueno, nosotros armamos una presentación más introductoria a lo que es el universo del podcasting. Si están haciendo, no sé si el proyecto de la materia es grabar un podcast o están viendo más la parte de producción, no está muy orientada a eso, pero cualquier pregunta que quieran hacer en ese sentido, siéntanse totalmente libres de preguntarnos lo que quieran. Quizás algunos tips para cómo grabar de forma casera o edición de sonido y esas cosas. Dale, porque estamos también entrando en el tema porque el nivel del curso es desigual, algunos la tienen re claras y otros no escucharon nunca un podcast. Lo que hicimos primero fue la presentación y un trabajo de escucha en el cual yo les asigné 15 podcasts para que escuchen de diferentes formatos, para que sepan cómo es un podcast de entrevista, cómo es un podcast mesa redonda, y ahí estamos como medio metiéndonos, así que las dos cosas sirven. Denle por adelante y si alguien tiene alguna pregunta, puede mandarla por el chat y yo meto la pregunta para los chicos, ¿les parece? Buenísimo. Dale. Bueno, no sé si se ve ahí. Se va a ver, sí, ahí se ve, perfecto. Perfecto. Yo no los veo, así que cualquier cosa. Dale. ¿Arranco, Fede? Dale. Bueno, como era es una carrera como tenemos una escuela de periodismo y de locución, una de las cosas que pensamos era organizar la charla a partir de la estructura clásica de noticias, que es la de la pirámide invertida, y de las 5 Ws. ¿Conocen esa estructura? ¿Saben más o menos de qué estamos hablando? Creo que lo vieron, sí, dicen que sí, en primer año en periodismo, en la materia de periodismo. Buenísimo. También como una forma bastante esquemática y rústica de introducirnos a un universo que es muy interesante, tiene muchas potencialidades, pero como es muy emergente, no está del todo organizado. Entonces nos pareció que era una buena forma de ir encarando la charla a partir de estas 5 preguntas para caracterizar un poco el podcast. Bueno, el primero, ¿qué es un podcast? Decía la profe que estuvieron escuchando algunos, entonces alguna idea se puede llegar a tener
a tener armada. Elegimos estas dos frases, que es como la radio en internet o como Netflix pero en sonido, porque son dos de las cuestiones que salen, los lugares comunes que salen cuando se empieza, le explicas a alguien que es un podcast. Estoy grabando un podcast. Ah, ¿y qué es eso? ¿Pero cómo lo escucho? No, que por el celular, por internet, que es como un blog. Bueno, es un poco todo eso, y es como radio por internet, y es como Netflix pero en sonido, pero tiene obviamente sus particularidades y sus características propias. Lo que nos dice estas dos cuestiones es que justamente al ser un formato que es tan incipiente, todavía no tiene tanta autonomía a nivel de reconocimiento del formato. Entonces siempre tenemos que ir tomando como referencias de otros lados. Cuando hablamos de podcast de ficción los remitimos a radioteatro, cuando hablamos de podcast de entrevistas nos remitimos a un programa de radio más tradicional, pero bueno, es una de las tareas que tenemos, ¿no? Como productores de podcast o como parte de la comunidad de podcasteros, tanto quienes producen y quienes graban y quienes escuchan, empezar a dar una entidad al formato del podcasting como mercado propio o como campo propio. ¿Querés agregar algo, Fede? No, me parece genial. En realidad, la realidad, vieron, el podcast es un archivo de audio que se puede consumir por streaming, digamos. Esa sería la forma más un poco técnica de Claro. al respecto. Pero para mí, insisto, si nosotros queremos explicarlo lo más rápido, o sea, pensemos que hoy en día el consumo de streaming más popular es Netflix. Entonces, explicar, es como un Netflix de la radio, es una forma bastante fácil de ayudar, digamos, a la persona que es bastante outsider de este universo y que lo entienda rápidamente. Después, si te dice, bueno, pero ¿qué hay como un lugar donde escucharlo? Y bueno, Spotify claramente hoy en día es como la plataforma más popular. Claro, es streaming de audio digital, eso a nivel formato es importante, la circulación sí o sí es digital y es por internet. Bien. Bueno, paso. Bueno, esto es una caracterización muy, muy básica y es una de las múltiples caracterizaciones que podemos hacer para dividir o categorizar los podcasts, a partir de formatos. Pusimos algunas categorías, que es Solocast, que es es un podcast más con estructura de monólogo, y acá les fuimos poniendo ejemplos por si después quieren ir a chusmear. El Musicópata es un podcast que producimos con la productora, que lo hostea, lo conduce Rafa Varela, que es un productor musical. Es compositor y productor musical, y es muy lindo porque es un monólogo y una reflexión o relación a algún tema vinculado a la cultura o a la filosofía, pero a través de la música. Entonces tiene un trabajo muy lindo de locución, de expresividad de la voz, de cómo va narrando algo, y cómo esta narración y reflexión están muy acompañadas desde lo sonoro y desde lo musical. Pero es un buen ejemplo, perdón que seamos autorreferenciales con un producto nuestro, pero es uno de los que más nos gusta, de cómo puede ser una persona frente a un micrófono y con un buen trabajo de producción tenés un producto que es muy lindo, no cansa, no termina siendo agotador, sino que te va llevando todo el tiempo. Bien. Un ejemplo de entrevistas, también volvemos a la autorreferencialidad de protagonistas, que también es un producto que hacemos nosotros. Protagonistas está conducido por Jorge Duarte, que es un periodista especializado en cuestiones sindicales. Y él nos propuso que tenía ganas de hacer un ciclo de entrevistas a dirigentes del sindicalismo de la Argentina. Y entonces, la idea que pensamos para que no sea dos personas en una mesa charlando, es una cuestión un poquito más periodística, como un trabajo más de perfil de la persona, con cierta investigación, cierta narración sobre quién es la persona que va a ser entrevistada, e irme echando con fragmentos de entrevistas que se van haciendo, por lo general se hicieron en las oficinas o en las sedes de los sindicatos, como ir al contexto del entrevistado y generar también la cuestión de que se sienta cómodo, de trabajar el personaje desde ese lugar. Sí, romper con esa cuestión de la entrevista al sindicalista, vieron, bien mediática, de que bueno, siempre es como un personaje más político que involucrado, digamos, con la gente, con los trabajadores que representa. Bueno, la idea con protagonistas será ir directamente al lugar de trabajo de esta persona y hacer una entrevista desde otro lugar.
Claro, nosotros vimos en informativo, ellos hacen notas o las bajan y cortan los audios. En este caso ustedes lo que harían es cortarlos, o sea, hacen la entrevista por un lado y después cortan los audios, arman el guión y sale todo el programa. Claro, tal cual. Exacto. Sí. Perfecto. Hello Virus, no sé si lo conocen, lo escucharon nombrar o lo han escuchado. Motorola. Sí, es de Motorola. Es un ejemplo de branded podcast. Es decir, un podcast que se hace para construir una marca o fortalecer una marca, que en este caso es Motorola. Está muy buena la vuelta de tuerca que le dieron, porque justamente lo que Hello Baires es un podcast que habla sobre la ciudad de Buenos Aires y la forma de conocerla. Y la propuesta que hace Motorola es levantar la cabeza del teléfono y empezar a mirar para arriba, que hay un montón de cosas. Entonces, a partir de ahí, Nicolás Artusi, que es quien lo conduce, hace también un ciclo de entrevistas por temáticas vinculadas a formas de conocer Buenos Aires, desde los mitos de la arquitectura, desde los lugares para comer, los parques, y mientras está auspiciado por la empresa Motorola y es esta cuestión del marketing de contenidos, ¿no? De generar contenidos con determinado tipo de ideas y emociones que se asocian a la marca. Pero queda como producto, quedó precioso. Flavia, más allá de esto que hicieron ustedes, ¿me podés nombrar algunas otras marcas que estén copadas en hacer podcast con ustedes o no, o por afuera? ¿Que las marcas se están sumando a todo esto? ¿Cómo lo ves? Sí, Hello Virus no lo hicimos nosotros, nos encantaría, pero no. Creo, es me parece que es de Posta, sí. De Posta. Sí. Sí, bueno, las marcas de productoras de contenido como HBO trabaja con podcast, con la productora Posta, y casi todos los contenidos que van saliendo en series están empezando a tener una versión a nivel podcasting. Spotify también es una empresa que empezó a trabajar, a producir podcast como contenido. No sé, Claro, Fede, ¿querés? Sí. Quería hacer un agregado. En realidad, Sí. quizás como podcast bien de branded podcast, hay Microsoft en Argentina, Microsoft trabajó una propuesta también con Posta, también Oracle con nosotros, por ejemplo, estamos trabajando ahora una propuesta con una cadena de shoppings, no se las mostramos todavía porque está en proceso de aprobación, pero bueno, va de la mano en algo parecido, y en particular nosotros también trabajamos todo lo que es branded podcast, pueden ser podcasts justamente para público externo, o sea, nosotros los consumidores, como también pueden ser branded podcast corporativos para público interno. Nosotros como la productora trabajamos un podcast de este estilo, no lo mostramos porque está dentro de ciertas condiciones de confidencialidad que tenemos con la empresa. Perdón, es un podcast de comunicación interna para los... Exclusivo para un grupo de gente, no puede abrirse hacia cualquiera. Mira qué interesante, bien. Es exclusivo para una empresa, específicamente para una empresa de seguros, que ellos tenían que hacer un trabajo de cambio cultural, tenían que trabajar una cuestión cultural, entonces nosotros les hicimos una propuesta de cómo trabajar ese cambio cultural, y bueno, y así surgió este podcast que trabajamos con ellos. Con esto quizás lo que me parece más interesante es entender la versatilidad que tiene el podcast. Ustedes, digamos, pueden hacer podcast de lo que ustedes quieran, simplemente lo importante es que ustedes, digamos, le encuentren la forma de que el podcast sea funcional para transmitir ese estilo de contenido. Perfecto. Bien. Seguimos con los informativos que tenés ahí, Flavia, nos interesa acá los informativos, contanos. Buenísimo. Informativos, pusimos como ejemplo Coronavirus, breve podcast de la pandemia, que es un podcast que está haciendo El Gato y la Caja, que es un grupo de comunicación y diseño que están orientados a la divulgación científica. Y lo hacen con la productora Posta. Es lo que se llama Daily Podcast, que es un podcast que sale todos los días, que después otra de las formas de caracterizar o de categorizar los podcasts es de acuerdo a la periodicidad que tienen a la hora de emitir. No son tantos los que son diarios, son muy pocos porque este tipo de podcasts suelen tener bastante producción. Coronavirus es un podcast que tiene bastante producción, pero una duración bastante cortita. Entonces, a partir de ahí pudieron resolver para que pueda salir
de forma menos espaciada. Y se trata de información en relación a la pandemia del COVID-19, pero desde un enfoque muy desde la divulgación científica y el storytelling, es decir, contar historias que están relacionadas con la situación que estamos atravesando y, por otro lado, desmitificar muchas de las cuestiones que se están diciendo que circulan a partir de redes sociales o de los medios más masivos desde una perspectiva más científica. Es lindo también porque es una vuelta de tuerca desde el enfoque informativo y, por otro lado, desde la edición de sonido le pudieron encontrar como una forma bastante interesante, también porque lo conduce más de una persona, y bueno, hacen distintos tipos de juegos, porque claramente está cada uno grabando desde su casa, entonces tiene un personaje que graba desde el placar, que es una de las cuestiones como muy comunes en los podcasteros, que se meten adentro del placar por cuestiones de acústica, entonces está bien resuelto. Café con Java, ¿querés contarlo vos, Fede? Dale, Fede. Bueno, Café con Java es un podcast de mesa redonda, en realidad surge por esta curiosidad que empiezo a tener al respecto del universo de la gente de sistemas. Vieron que la gente de sistemas siempre es como muy catalogada como un grupo aparte, y como a mí lo que me pasó era que por mi trabajo de oficina yo me relacionaba muchísimo con ellos y me parecía que había como un montón de cuestiones como de nicho que había dentro de esos grupos que no se estaban comunicando, digamos, y que eran súper interesantes, que eran hasta graciosas, que eran atractivas, y que solamente nos quedábamos con esta cuestión muy estereotipada de la persona de sistemas, de anteojos, ¿viste? Muy metida, que bueno, que un poco está deconstruida de a poquito hoy en día. Entonces, en ese sentido, generamos Café con Java, que es un espacio donde 5 chiques de sistemas charlan al respecto de todas las cuestiones que hay alrededor de estos estereotipos del mundo de sistemas y un poquito los intentan ir desconstruyendo. Siempre con bastante humor, nunca desde un lugar muy solemne. Y bueno, la verdad que para mí es un buen ejemplo de un podcast de mesa redonda de nicho. Los podcasts, cuando son de nicho, y si se pueden, construir correctamente y conectar con ese nicho, bueno, tenés como mucha potencialidad. Realmente fue un podcast que creció muchísimo en muy poco tiempo y que nos permitió rápidamente, encontrar marcas interesadas en querer sponsorearnos y anunciar dentro del podcast, de ese podcast en particular. Muy bueno. Sí, bueno, los chicos todavía no trabajan en oficina, por eso no se dan cuenta lo que significa para los que trabajan en oficina los de sistemas. Hay como un poquito, ¿no? Así que hay muchísima gente que trabaja en oficina y entiendo que haya sido tal la repercusión por esto mismo que decís, ¿no? Buenísimo. Sí, piénsenlo igual, si no, con cualquier nicho que uno tenga, no sé. Sí, podría haber sido, sí, pero bueno, le pegaste. Exactamente. Storytelling. Storytelling, bueno, Radio Ambulante es como el ejemplo clásico, no sé si estaba dentro de las recomendaciones o lo han escuchado. No, me lo perdí, lo voy a escuchar. Es muy, muy bueno, es de hecho como uno de los horizontes que tienen muchos podcasteros a nivel producción y a nivel propuesta. Es una propuesta transversal a América, no sé en qué país surgió, no sé si vos sabés, Fede, pero ¿en Estados Unidos surge? Sí, es más, hoy en día, cuando nació no, pero cuando surge, hoy en día está financiado por NPR, que es la radio nacional, de Estados Unidos. Pero es un podcast en español, perdón. Y lo que hace es contar historias de Hispanoamérica. Son distintos tipos de historias en distintos lugares del continente, tienen mucha lógica de crónica. Es interesante también la propuesta de producción que tienen porque trabajan con distintos productores asociados, que puede ser cualquiera puede producir y proponer una historia radioambulante. Ustedes mismos pueden producirlo. Sí. Si entran a la página, lo buscan en Google, tienen un protocolo de, cómo presentar la historia, cómo pensar una entrevista, que también son materiales formativos, tienen mucha información sobre cómo grabar en casa, cómo ir pensando la producción integral de un podcast. Y aparte tienen mucho ojo para detectar historias y contarlas de forma muy interesante. Está muy bueno.
En Magazine, como ejemplo, pusimos Geeky Legal, que es un podcast que tiene ciertas similitudes con el formato de Café con Java, en el sentido de que se refiere también a cuestiones de nicho, y son varias personas hablando sobre este tema en particular, este tema de nicho. Geeky Legal en particular son 3 chicas que hablan sobre cuestiones legales y videojuegos y cultura pop en general, pero tiene un enfoque como más de magazine, en el sentido que van más a las noticias de la semana. Más contenido y no tanto la charla, digamos. Claro. Cerca de un contenido. Más actualidad, quizás, porque claro. Café con Java se encarga como de cuestiones más transversales. Geeky Legal va como más a las novedades. ¿Puedo agregar algo, Fla? Sí, obvio. Quizás lo que tiene es que los puristas del podcasting lo que van a plantear siempre es que el podcast debería lograr ser un contenido atemporal que se pueda consumir en cualquier momento. O sea, que lo que produzcas hoy, en 4 años lo puedas escuchar y tenga la misma vigencia. Es real. Es lo que podría ser más funcional el producto del podcasting. Lo que no significa que no podamos producir algo que hable de una cuestión coyuntural y también que eso termine siendo un registro histórico de esa coyuntura. A lo que voy es, no está mal hacer un podcast que hable de algo que está sucediendo en esta semana. Por ejemplo, el caso de coronavirus, que es un podcast que todos los días sale y cuenta qué está pasando. Es un podcast excelentemente hecho, muy bien producido, a mi criterio y a mi gusto, lo más lindo que produjo Posta, la productora. Pero por eso digo, no, esos capaz eran criterios puristas del inicio del podcasting, que hoy en día para mí se pueden deformar de acuerdo a la necesidad que tenemos a la hora de crear un producto específico. Sí, perdón, quería agregar eso. No, está muy bien, sí, porque no sabía que había puristas del podcasting, lo único que nos falta. Hay puristas de todo. Hay puristas para todo, evidentemente. Bueno, pero está muy bien. No puedo dejar de señalar la cantidad de palabras en inglés, de terminología de Estados Unidos que se usa. Branded significa marca, storytelling, contar una historia. Reaper Post, me mataron, ahora me la van a contar. Pero me parece que este formato de comercialización, que también es norteamericano, marca todo el podcast, porque, por ejemplo, vos decías, Flavia, sobre el storytelling, que es algo que está haciendo el New York Post. Cuento una historia, la historia del pizzero que va a reabrir su pizzería en Nueva York después de la pandemia. Esa historia, esa forma de periodismo es muy norteamericana. Claro. Y está buenísima. Pero a los chicos a veces les resulta raro, ¿cómo la historia del pizzero que abre la pizzería? Y sí, la historia del pizzero es una historia que vale. Me imagino que Radio Ambulante debe andar por ahí. Tal cual, sí. No es un info de toda la problemática de los latinoamericanos, sino que habla de la historia de alguien. Eso también es muy yankee, está buenísimo, pero también hay que como que meterse en otra escuela de periodismo que no es la Argentina. Hay como que ir mezclando, ¿no? Claro, sí. Bueno, cuéntenme lo del Report Post Podcast. Report Podcast, Report Post creo que significa como mejorado o preparado. El ejemplo que trajimos es Puto Lindo, que son una selección de fragmentos del programa de Fernando Peña. Entonces, tiene que ver con recuperar audios, contenido sonoro, que en un principio no fueron pensados en formato de podcasting, y trabajarlos en forma de podcast. Muy bien. Otro ejemplo... Tenemos la forma. Claro, tal cual, sí. No es que suene el programa entero, las 4 horas, no. Le dan la forma que el oyente del podcast va a poder aceptar. Tal cual, sí. Hay otro ejemplo de eso que es Facultad Libre, que Facultad Libre es un grupo, es una organización que realiza charlas académicas, entonces seminarios con, no sé, Darío Stanriver o Piña o Rita Segato, y ellos lo suben después en formato de podcast, recortes de esas charlas, no todo el seminario, que quizás fue una charla que duró 2 horas de varios encuentros, sino fragmentitos de 10-15 minutos de partes. También es un ejemplo de cómo un contenido que no era pensado en su principio como podcasting, después muta, se transforma en formato de podcast. ¿Seguimos? Dale nomás. Dale. Ahí vas vos, Fede.
Obvio que, chicos, si tienen alguna pregunta, váyanla escribiendo. De última, después la retomamos, o si la profe quiere, nos la hace en el momento. Hasta ahí vamos más o menos bien. Dale. Bueno, vamos por la segunda W, Where. Ahí pensamos plantearles un poco de plataformas. A mí me parecía interesante plantear que en sí el podcasting surge por esta marca que era Blogger. No sé si los chicos la reconocen, no sé qué cantidad de centennials y millennials hay en esta clase. Todos nacidos después del 2000 casi. Ok, bueno, lo más probable es que algunas personas la conozcan y otras no tanto. Un blog era básicamente lo que hoy en día es WordPress o Medium. Era un sitio, digamos, que te permitía hacer como tu espacio en la web, como una especie de página web, donde vos podías subir publicaciones, escritos, distintas cuestiones. En ese contexto había algo muy importante con respecto al blog. El blog estaba atado a una dirección RSS. Es un detalle técnico que lo que te permitía era que vos, al suscribirte a esa dirección de RSS, que era por lo general a través de un mail, cada vez que había una publicación nueva en ese blog en particular, se te notificaba vos por mail, Federico Rusconi, el blog de Federico Rusconi, que te podía tener un nombre, tiene una nueva publicación. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Dentro de esta cultura del blogging empezó a surgir el podcasting. ¿Qué hacía la gente? Dentro de estos posts empezaba a publicar audios. Y así empieza a surgir el podcast en sí mismo. Entonces, la primera plataforma de alojamiento del podcasting fue el blog. Luego un poco Apple se apropió de eso y empezó a generar el universo del podcasting propiamente dicho. Pero si queremos hablar de plataformas de alojamiento, o sea, piensen esto como servers, como hoy en día cuando ustedes quieren hacer una página web, le pagan a un server, digamos, del exterior o argentino para que les dé un espacio en la web y ustedes puedan hacer su sitio web. Bueno, existe lo mismo para lo que es podcast. Un lugar en la nube donde ustedes depositan, digamos, ese archivo de audio. Yo voy a mencionar estas tres, hay muchísimas más. Audioboom fue, digamos, una de las más populares y sigue siendo, y Spreaker tiene una política interesante que tiene que ver con cantidad de horas. Audioboom, por ejemplo, lo que hace es te cobra por por cada podcast que vos generes. Pero tiene versión gratuita, Audioboom. Tiene una versión gratuita, es verdad, y Spreaker también. Todos tienen su versión gratuita. La realidad es que cuando ustedes empiecen a producir en masa, esas versiones gratuitas les van a quedar muy, muy cortitos. Debe estar. Tanto Spreaker como Audioboom tienen, dos políticas distintas. Spreaker es por cantidad de horas, Audioboom es por cantidad de podcast que vos estés haciendo. Y después está Anchor, que es hoy en día la más popular. Anchor era una startup de Silicon Valley que finalmente lo terminó comprando Spotify hoy en día. Y lo que te permite Anchor es subir la cantidad de podcasts que quieras de manera gratuita, la cantidad de horas que quieras, y con un límite de calidad bastante alto. Hoy en día se utiliza muchísimo. Hay como un miedo ahora en la comunidad del podcasting alrededor de esto, porque, si le damos mucho poder a cualquier empresa, por supuesto, después la empresa va a poder hacer la manipulación un poquito más. Además, todo lo gratis, después, de alguna manera, se cobra, ¿no? Pero la verdad que nosotros utilizamos Anchor, es una plataforma bastante versátil. Les diría que quizás lo más repudiable desde mi punto de vista de Anchor son hoy en día las estadísticas que te muestran las métricas de lo que uno va generando con el podcasting, pero a nivel funcional, que es un espacio gratuito para depositar tu archivo de audio y que después se distribuya en las plataformas digitales de escucha, funciona muy bien y cumple con su cometido. Para mí, si ustedes se van a querer lanzar a producir podcast, Anchor es una muy buena opción. De todas maneras, les dejo esas otras dos opciones como para que las tengan en mente. Perdón, ¿me pasás una más, Fla? Bien, plataformas digitales de difusión. Puse estas tres porque, insisto, son las más populares. Spotify realmente puso en el mapa el podcasting en Latinoamérica y ahora más en el mundo. ¿Qué es lo que hizo Spotify para mí muy bien? Era una plataforma de música muy popular que lo que hizo es, ¿dónde está el nuevo nicho? ¿A dónde tengo que atacar? Fue al podcasting. Invirtió una tonelada de plata y sigue invirtiendo para convertirse en la plataforma de podcasting. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? No había una plataforma de podcasting muy representativa. Apple Podcast, que fue la plataforma que existió siempre, nunca invirtió demasiado dinero ni tiempo en eso, por más de que el podcast seguía creciendo profesionalmente.
en especial en Estados Unidos y en Europa. Así que bueno, apareció este nuevo player que fue Spotify, le dio exposición gratuita a un montón de podcasts y además lo que hizo fue que fue un diferencial que Apple Podcast era muy malo realmente en ese sentido, es que nos empezó a dar métricas excelentes, súper detalladas, que era algo que nos faltaba mucho. A nosotros los profesionales del podcasting lo que nos interesa es entender qué es la incidencia de nuestros podcasts en un montón de instancias, o sea, entender cuándo una persona está escuchando, cuándo se da de baja, entender a qué país, bueno, todas cuestiones demográficas de nuestro público. Eso es lo que nos permite hacer mejores productos constantemente. Y lo que hizo Spotify es, ok, lo que tengo que empezar a hacer es, además de darles buena difusión, es darles herramientas para que hagan mejores productos. Básicamente nos endulzó, nos dio un montón de cosas que necesitábamos. También se encargó de escuchar un poco qué era lo que necesitábamos, y bueno, podríamos decir que Spotify hoy en día es la plataforma más popular, mismo hace muy poquito está empezando a cerrar contratos con podcasteros famosos a nivel mundial para que hagan transmisiones exclusivamente dentro de Spotify. Millonarios contratos. Tiene una estrategia bastante violenta, por así decirlo, porque tiene ganas de comerse al mercado. Apple Podcast, por supuesto, nunca va a dejar de ser un estandarte en lo que es el podcast. Claro. Y después está Google Podcast, que empezó bastante tibio y hoy en día, digamos, está empezando a dar algunas cualidades que hacen que, bueno, además es Google, ¿no? Siempre hay que tenerlo en cuenta, no es un cualquiera empezando a dialogar al respecto. A ver, Fede, dos cosas, a ver si entendí como pasando en limpio. Una cosa es alojar el podcast y otra cosa es quién lo va a difundir. Exacto. ¿Vos te referías a esto con la plataforma? Una cosa es subirlo, ahí te va a dar un código RSS. Después, dónde lo difundas es otro tema. Vos con ese código vas a estos lugares y ahí es donde están, digamos, los oyentes. ¿Entendí bien? Ok, no es que yo puedo subir un podcast a Spotify directamente. Yo lo tengo que alojar primero, tener el código y después subirlo. Exacto, claro. En realidad, si vos lo alojás en un server, vamos a meter Anchor, vos lo alojás en Anchor, y después lo que puedes hacer es, desde Anchor mismo, pedirle a Anchor que te distribuya, o lo puedes hacer vos de manera manual. Bien, y una cosa más que continúen, les quiero comentar que estamos en Instagram Live y hay muchos alumnos míos que son también de ISER y exalumnos que son del ISER que los están viendo y los saludan y eso. Bueno, buenísimo. Un saludo desde acá también. Bueno, vamos, síganos. Bueno, muy bien, sigamos, Fla. Bueno, vos. Es importante que sepamos algo al respecto de cuál es el mercado actual del podcasting. Y para mí, los productores y productoras son importantes en el mercado actual. Tengo ganas de hacer una pregunta a la audiencia, que es, les estoy mostrando esta foto, si saben quiénes son estas personas. A ver si empiezan a aparecer mensajes. A ver, mirá, tendrían que aparecer si hicieron los deberes, porque yo... bueno, primero a Mariano, Natalia, está bien, Nati, que hizo los deberes. A Mariano Pachela lo invitamos al ISER el año pasado, estuvo muy bueno, la verdad muy macanudo, y a Natalia les hice ver una entrevista que hizo Ether Web con Natalia hablando del podcast para que se preparen para esta charla. Así que a esos dos más o menos los tenemos. Buenísimo. Bueno, ahí después los demás no. Está muy bien. Bueno, protagonistas del podcast hay un montón. Productores también, quizás estos son, en lo personal, personas que yo admiro mucho, que tuve la suerte de conocer y que son muy... La verdad que también los admiro porque son personas que son muy abiertas a compartir información al respecto de cómo producir mejor y cómo profesionalizar más este universo. En la punta, la primera persona que aparece en la punta izquierda es María Jesús Espinosa de Los Monteros, que es la directora de Podium Podcast, es para mí la productora de podcast más importante de Europa. En el medio tenemos a Mariano Pachela, un estandarte en lo que es el podcasting en Argentina, un tipo que realmente empezó a marcar las bases de un montón de cuestiones. Su productora es Lunfa, les recomiendo muchísimo que escuchen sus productos, excelentemente producidos. Él hoy en día trabaja como productor para una productora de Nueva York, de San Francisco, si mal no recuerdo. Al lado está Luciano Banchero y Diego del Agostino. Bueno, qué decir de los fundadores de Posta, que ya no se sepa, la productora de podcast en Argentina.
Bueno, también está Natalia, que ya entiendo que vieron hace poquito algunas cuestiones. Y por último está Martina Castro. Martina Castro es la CEO de Adonde Media, que es una productora de Estados Unidos, es una de las fundadoras de Radio Ambulante. Martina es y hoy en día también es una de las fundadoras de Podcasteros, que es una comunidad de podcasters en podcasteres. En realidad es podcaster@s. Como se llama esto, que es una comunidad de podcasters en toda Latinoamérica. La verdad que Martina es una persona también que trabaja muchísimo para la difusión del podcasting en toda Latinoamérica y en todo el mundo, y del podcasting en español. Bueno, para mí estos son referentes que tienen que tener en mente. Síganlos en sus redes sociales, búsquenlos. Son personas que realmente les van a dar siempre herramientas o siempre van a tener una perspectiva interesante al respecto de este universo. Próximo, Fla, por favor. Bien, ahora vamos a hablar un poco de qué tipos también de podcast y de universo hay al respecto del podcast. Pueden existir los podcasts independientes, por ejemplo. Ahí puse 4 ejemplos. Tenemos Más Música, Más Emoción, que es un podcast de música específicamente, producido de manera independiente, no tiene ninguna productora por detrás. Vino Sony a 2 personas, uno de Giannoni, Agustín Giannoni, y el otro chico, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero es súper popular. Eso. Y les vino y les dijo, bueno, che, ustedes que son referentes de la música, quiero que hablen con artistas de mi discográfica. Y hicieron Más Música, Más Emoción. Es un podcast bastante interesante. Después está Idea Millonaria. Sí, decime. Está sin audio. Porque había un ruido. Cuando planteamos la idea de hacer podcast, muchos chicos quisieron hacer podcast de música. Entonces surgió el tema del copyright y de lo difícil que es sacar un podcast de música. Este caso, lo que vos señalás muy bien, es que está Sony detrás de los derechos de las canciones que estos chicos usan. Porque si cualquier pibe quiere hacer algo así, va a tener quizá algún problema, quizá no hoy, pero no es lo mismo. Cuidado con el tema de la música, yo siempre les digo, porque se están metiendo como en un terreno muy complejo. Pero sí, ese podcast es divino, yo lo escuché, me encantó, las entrevistas, le ponen toda la onda, pero bueno, es como una alianza con Sony, ¿no? Exactamente, sí, obvio, ellos tenían la libertad de hacer lo que querían con la música. Sí, el tema del copyright, todavía el mundo del podcasting es un universo bastante nuevo, entonces no está alcanzado en particular por las leyes argentinas. En Estados Unidos hay un poco más de legislación al respecto, pero tampoco es tan concreto. Al respecto de esto, me parece un buen punto a mencionar. Anchor, como trabaja con Spotify, tiene una condición, que es que si Spotify llega a recibir alguna denuncia al respecto de tu podcast, que ese podcast está... No me sale la palabra. Como infringiendo derechos de autor. Exactamente. Está infringiendo alguna ley de copyright, te da de baja directamente el podcast sin consultarte. Distinto a Audioboom, pero una cosa, Audioboom, hay una diferencia. Audioboom te cobra $10 mensuales por ser tu plataforma de alojamiento de podcasting. Audioboom, como no le alcanzan las legislaciones argentinas, vos podés poner lo que quieras y nunca nadie te va a molestar al respecto. Por lo menos por ahora. Me parece un detalle que es dinámico. Exactamente. Todavía, insisto, es todo poco claro, por lo tanto no hay una cuestión al respecto. Bueno, después está Idea Millonaria, que es el podcast de Axel Marazzi y Valentín Muro. Quizás a Valentín lo conocen de su newsletter, que es cómo funcionan las cosas. Para mí es un podcast de mesa abierta, pero también, insisto, es un podcast independiente que ha logrado una repercusión tan grande como que hoy en día sus propios oyentes lo bancan económicamente, ese podcast. Bancan la producción. Yo voy anotando. Acá un alumno pregunta, cuando hay un problema de copyright con algún podcast, ¿se levanta el episodio solo o te levantan toda la serie? Depende de la plataforma en la que estés alojado. En Anchor te levantan todo el canal de podcast directamente. Okay. En otras
lo más probable es que si es alguna plataforma de Estados Unidos en la que estás alojado, no va a ser ningún problema, ni siquiera te va a notificar. Raro que te notifiquen. Bueno, pero mejor no meterse en esos problemas, ser creativo, porque esto te obliga a ser creativo con otras cosas, si no caemos siempre en la misma. Decimos, ponemos una canción, hablamos, ya es radio, digamos. Claro, me parece que esta limitación termina obligándote a romper y a crear algo realmente nuevo. Sí, acá estaría interesante traer a Mica Mantegna, que tiene como una idea bastante interesante al respecto del copyright, pero es verdad, bueno, hay que intentar ver la forma con las condiciones que tenemos hoy en día para hacer los productos, y si queremos aludir a la música y no queremos poner música, bueno, ver qué herramienta encontramos desde lo narrativo para aludir a ese tipo de cuestiones. Bueno, y además de la música libre de copyright, que también se puede bajar para ambientar, que eso sí se puede usar, digamos. Por supuesto. Mi consejo es, se los digo por error propio, tengan mucho cuidado de usar las primeras opciones que les aparecen en YouTube o en otras plataformas, porque después lo que les va a terminar pasando es que un día van a prender la televisión y va a aparecer una publicidad con la misma cortina que ustedes tienen en su podcast, y si justo esa publicidad es un poco hincha pelota, después su podcast no va a estar muy asociado a cosas positivas. Bueno, después puse Modo Historia, que es un podcast sobre la historia de los videojuegos que hace Guillermo Crespi, que es un profesor de una facultad acá también en la Argentina, que habla sobre la historia de los videojuegos. Para mí es un podcast muy bueno y también es independiente. Y Aprender de Grandes, otro podcast muy, muy, muy bueno que es independiente. Todos estos son casos de podcast independientes, no tienen ninguna productora atrás, son personas que se juntan y hacen un podcast. Flavia, ¿te puedo pedir el siguiente? Muy bien. Bueno, productora. Un poco del mundo de las productoras en Argentina. Acá tienen Posta, Lunfa, Tristana, Parque. Parque es una productora de Córdoba, excelente. WeTalker, Furor Podcast, que es una productora de productos de podcast enfocados en productos feministas. El Baído Podcast, que es una productora de podcast de género. Ahí está Gamera, que Gamera es una red de podcast de Tierra del Fuego. Lubi Podcast, que es una productora también de acá de Argentina. Góndola, que es una productora de San Luis. Héroe, que es una productora de acá de Buenos Aires que nació hace muy, muy poquito. Obvio que está Podlab también, pero bueno, ahí tienen un poco un par de opciones de productoras, para mí, digamos, de las más importantes que hay acá en la Argentina. Seguramente quedan un montón, me quedan un montón afuera. Y me queda Home Office, que los quiero mucho, que la verdad que son amigos y son muy buena onda. Pero bueno, nada, las productoras están como en proliferación hoy en día, y eso está buenísimo realmente, porque terminan siendo usinas de ideas y espacios, digamos, donde empiezan a surgir más y más productos, y también espacios de interés para los productos que ustedes pueden estar produciendo también. Claro, eso te iba a preguntar, ¿cómo es? Los chicos ponele que hacen un podcast, ponele que está buenísimo, todo bárbaro. ¿Ellos les pueden acercar a alguna productora el podcast que hacen, o ustedes contratan, digamos, gente y le dicen, hace esto, hace lo otro? ¿O las dos cosas? ¿Puedo yo, Fede? Dale. Por supuesto. Yo lo que entiendo en relación al contexto a nivel comercial que estamos en este momento es que las productoras en realidad es como un paso más de profesionalización desde el podcast independiente a una estructura un poquito más organizada. No estamos en un contexto en el cual una productora de podcast no es una productora de cine que tiene para tirar para arriba, sino que lo que propone es un tipo de trabajo un poco más organizado y quizás algunos recursos para así empezar a pensar estrategias de monetarización. Entonces, porque tampoco es que hablamos de productoras como algo súper externo, sino que si nos juntamos 3 o 4 personas con una idea clara, un objetivo y una propuesta de MVP, como la que había propuesto Fred en su momento, tranquilamente se puede empezar a pensar o a gestar una productora. Yo trataría de entenderlos de esta forma, ¿no? Desde el pensar un trabajo organizado y no tanto desde una cuestión de capitalización, es decir, como forma de financiamiento. Es decir, que la productora no es la que te trae el financiamiento, sino que justamente es la estrategia o el medio para profesionalizar y a partir de ahí monetarizar tu trabajo. Exactamente. Con respecto, quiero agregar una cosa, Fla. Sí.
con respecto a si los chicos pueden producir un podcast y ofrecérselo a una productora, por supuesto que pueden. Después, si es verdad, hay que ver, digamos, si esa... Hay que ver con qué expectativas ellos entran. Lo que ustedes dicen es que tienen que manejar las expectativas que tienen con respecto a las productoras, que sí pueden acompañar, sí pueden proponer estrategias de venta, pero que no es que son gente millonaria que les va a tirar plata y dólares por ahí. No es ese. Claro. No es esa la idea. Es un grupo que te puede acompañar, te puede sumar, y siempre son propuestas a futuro y propuestas de comercialización, pero que sigue siendo un trabajo, digamos. Claro. Quizás hay algunas que sí están un poco más avanzadas, como Posta o WeToker, que están más consolidadas a nivel económico. Pero sí, son las menos, todavía por lo menos. Igual vamos a hablar de monetarización. Ahora sí. No escuché lo que dijiste. No, está bien, sí, estoy de acuerdo con Fla, y a lo que voy es, nosotros, por ejemplo, con Podlab estamos trabajando muchísimo la monetización de nuestros podcasts que producimos nosotros, así como también de podcasts que se acercaron y que querían, digamos, ser producidos por nosotros, y nosotros dijimos, bueno, ok, ¿qué es lo que, porque como productora después lo que tenés que ver es cómo monetizar también? Claro. La monetización no es nada más generar una idea, cada trabajo que hay dentro de la productora, la edición, la producción, implica horas de tiempo, y esas horas implican plata para pagar, digamos, a nosotros mismos o a agentes externos que contratamos para ese producto en particular. Bueno, y una más creo que me queda. Sí. Bueno, los medios tradicionales también tienen sus, digamos, sus producciones de podcast. Probablemente hay algunos, ahí yo los puse como medios tradicionales, quiero decir, porque están más arraigados a los medios tradicionales. Capaz Congo y Futurock, llamarlos medios tradicionales es un poco injusto, porque son como medios más autogestivos, por así decirlo, que están sostenidos hoy en día, ¿cómo se llama? Por su propio... Pero bueno, Futurock igual empezó a tener más sus anunciantes también externos. Congo, diría capaz que por el momento se mantiene solo por sus oyentes. Bueno, el Radio Nacional tiene sus podcasts, algunos muy buenos, muy buenos, tiene una estrategia de podcasting muy interesante. A24 tuvo una acción muy fuerte en un momento, hizo unos cuantos podcasts, después finalmente... como que abandonó esa estrategia, no sé en qué estado se encuentra. La Nación Podcast tiene como una estrategia que a veces muy enfocada en hacer podcasts súper interesantes, y otras veces como más agarrar material de archivo que ya trabaja el diario y transformarlo en un podcast, por así decirlo, el reposted que había hablado antes Fla, que lo estoy diciendo mal, ¿no? Reposted. Y después Metro hace muy poquito lanzó su plataforma de podcast con contenido específico de podcasting, o sea, no están agarrando material de radio, sino que hacen un contenido específico. No sé, sinceramente en este momento no sé de números, pero sé que un poco le está yendo bien. No sé cuál era el objetivo igual que tenía la radio al respecto de esto. No sé si era difundir más la radio o si era ver si conseguía, digamos, encontrar más anunciantes al respecto después de esto. Sí, acá también lo que iba a decir, Fede, entra también la lógica de posicionamiento de los medios masivos de comunicación, que ven que hay algo que está bueno y el otro lo tiene, y si el otro lo tiene, yo lo tengo que tener, hay que poner un pie acá porque es lo que hay que hacer, y después vemos para dónde vamos un poco. Exacto. Pero está muy bien, o sea, lógicamente para un medio masivo, y no estoy hablando solamente de las radios, también, fíjate, La Nación es un medio gráfico, o de alguna manera lo era en algún momento, sí, cable, tiene que tener su podcast porque los demás lo tienen, y así estamos, o sea, hay que hacerlo. Entonces es bueno ser versátil si a uno el día de mañana le toca trabajar en estos medios y estar abierto a este tipo de propuestas también, ¿no? Sí, totalmente. Claro. A mí lo que me parecía interesante mostrarles con todo esto era que uno podía hacer podcast desde un lugar muy independiente, a través de una productora de podcast, y hasta los medios tradicionales están haciendo sus propios podcasts. Entonces, demostrar que hay un universo en el podcasting a explotar, y que claramente cada vez hay más interesados, porque tiene cualidades que otros tipos de productos de comunicación no los tienen. Siguiente, Flapo. Bueno, ¿qué está pasando en el podcasting? No sé si se ve muy bien, si lo pueden ver, pero a mí me parecía re importante mostrarles esto, que es un gráfico. Ahí está la fuente abajo, que es de una investigación que se hizo sobre podcasting, y es
cómo fue el cambio del promedio de duración del podcasting desde el 2014 al 2019. Si ustedes se fijan, en el 2014, que es cuando yo empecé a escuchar podcast, lo mínimo que te duraba un podcast era 30 minutos. Ahí tienen los porcentajes de cuánto duraba cada uno. Y lo máximo creo que era más de 1 hora y media. Pero metele que el promedio estaría más entre 45 minutos y un poco más de 1 hora. Ahí, ese era como el punto fuerte del podcast. ¿Por qué? Porque en ese momento eran gente que se juntaba con un micrófono y se ponía a hablar de lo que sea. De lo que sea. Como ven, se fue cambiando un poco eso. Y empezó a aparecer, vamos a saltar al 2019 para no estar mucho tiempo aburriéndolos con esto, pero a mí me parece importante que vean cómo que hubo un cambio bastante drástico entre 2014 y 2019. Para mí, claramente, la incidencia vino de la mano de la profesionalización. Se profesionalizó el podcasting, dejó de ser una acción amateur, que igual yo no tengo absolutamente nada con respecto a hacer un podcast de manera amateur. Me parece que está buenísimo y me parece súper divertido. Es más, yo hago podcast amateur solamente para divertirme. Lo que digo es que hay una instancia que es profesional y una instancia que es, digamos, de amateur y de diversión. Depende de lo que vos quieras hacer con ese producto de podcasting. A partir de la profesionalización, fíjense cómo de golpe empezó a aparecer el universo de los podcasts que duran hasta entre 0 y 15 minutos, sí. 15 y 30, y hoy en día para mí el promedio está entre 15 y 45 minutos. Podríamos decir que eso, si haces un podcast, ese es como el tiempo. Ahora, ¿cuánto querés que dure? Si dure 15 minutos, si dure 10, si dure 20, si dure 45, depende del producto que estás haciendo. O sea, ¿cuánto tiempo hay una persona hablándole al oído al oyente? Va a depender, digamos, de qué es lo que vos querés transmitir. Por ejemplo, en nuestro caso, El Musicópata, es un podcast que es importante que Rafa explique ciertos conceptos, que se escuchen ciertas canciones. Entonces ahí, que por más de que este año estamos como en una política más de hacer podcasts más cortos en tiempo, en el producto de Rafa es funcional que ese podcast, por más de que lo estamos haciendo durar un poco menos, no le podemos decir a Rafa, limitalo en 10 minutos. En 10 minutos me tenés que explicar todo este concepto filosófico. No, le tenemos que dar tiempo justamente para que se desarrolle, porque hay un tiempo. Bueno, mismo Radio Ambulante, que es este podcast de historias, muy bien producido, es un podcast que suele durar 30 a 45 minutos, porque contar una historia implica un tiempo. Lo que digo es que nada es una mala palabra, todo dependiendo del producto que vos estás produciendo. Claro, yo ahí también agregaría esto que decías de, bueno, ¿por qué muta el formato, o por lo menos los tiempos de formato? Es cierto que está relacionado a la profesionalización del podcasting, pero otra cuestión que hay que tener en cuenta son los hábitos de consumo y de circulación de este tipo de formatos. Que si van a producir, van a armar una propuesta ustedes, es algo que tienen que tener, pero muy en la cabeza. ¿Para quién lo están pensando? ¿De qué forma se va a escuchar? ¿En qué contexto? No es lo mismo pensar... Como por ejemplo, Café con Java, ¿no? Es un podcast pensado para gente de sistemas que trabaja en una oficina. Particularmente en este contexto no, pero tranquilamente podría ser un producto pensado para que dure entre, media hora, 45 minutos, para escucharlo en un viaje de colectivo yendo a trabajar. Exacto. En este contexto. Pero no es lo mismo tampoco pensar un podcast, no sé, que circule en un contexto educativo pensado para, no sé, dar una clase, o algo para personas mayores. De acuerdo a lo que ustedes quieran pensar, tienen que pensar en qué circuito va a empezar a circular y de qué forma va a ser consumido eso, porque también va a implicar muchísimo qué tipo de formato y duración tengan que pensar. Bueno, hay un podcast muy conocido en Estados Unidos que había contado Mariano justamente Pajela, que era el que se lavaban los dientes los chicos. Sí. Era un podcast que se lavaban los dientes y le contaba un cuentito, entonces decía, ahora lavate las muelas, bueno, y duraba lo que dura el chico en lavarse los dientes, o sea, lo que dice Flavia, está pensado para esa gente, tiene que durar eso. Parafraseando al presidente, va a durar lo que tenga que durar. No vamos a estirar porque estiramos para llegar a nada, ni podemos resumir lo irresumible. Es difícil a veces adquirir ese timing para los chicos, pero bueno, hay que empezar a pensarlo. Si sienten que están aburriendo, que ya están estirando por estirar, bueno, no va.
Y si sienten que no llegaron a expresarse bien, bueno, busquen la forma, pero no es que hay una medida. Tal cual. Exacto. Sí, parafaseando a Andy Cookier, yo, que es una amiga que sabe mucho de podcasting, siempre ella dice, si sobra, sácalo a la hora de editar. Sí. Bueno, una más, Fla. Acá yo lo que les voy a mostrar, chicos, algo que yo no comenté en mi presentación es que yo justamente junto con Andrea Cookier y con Alejandra Torres generé la comunidad Drop the Mic, que es una comunidad de productores y hosts y entusiastas del podcasting que tiene como fin empezar a profesionalizar más el podcasting en Argentina. Este año nos pusimos el desafío de hacer una encuesta de audiencia de consumo de podcast en Argentina y hace poquito... a los chicos. Los chicos tendrían que tener la mirada, más o menos. Ok, bueno, yo acá saqué algunos datos que a mí me parecieron bastante interesantes que surgieron de ese análisis de la información que tuvimos de esa encuesta que hicimos. Bueno, obviamente la plataforma más usada es Spotify. Hicimos una diferencia entre Spotify Premium y Spotify, digamos, sin cuenta Premium. La mayoría de la gente se ve que escucha podcasting dentro de esta encuesta tenía la cuenta Premium, pero para mí me parece un súper dato el tema de YouTube. Siempre, sí, ahí, bueno, a mí me parece interesante por esto. Primero, volvemos a los puristas del podcast. Los puristas del podcast te dirían que no, que YouTube no, porque el podcast es una cuestión auditiva. Entonces, se pierde esa cuestión porque, es verdad, hay algo de íntimo en el podcast. Hay algo de esta cuestión de que la persona, primero, que puede escuchar y puede estar haciendo otras cosas, y en segunda instancia, perdón, discúlpenme un minuto, porque me están llamando. Bueno, yo retomo, ¿no? Decíamos, Flavia, el tema de YouTube, que qué raro, ¿cómo alguien va a escuchar un podcast por YouTube? Es como una cosa... Creo que sí, se armó una gran discusión a partir de este tema en algunos grupos de podcasters, y que está relacionado justamente a los hábitos de consumo. Si vos escuchás, yo escucho música de YouTube cuando estoy trabajando en la computadora. Es una plataforma que para usar desde la compu es bastante amigable, no desde el celular. Yo entiendo que viene un poco por ahí, por escuchar un podcast mientras vos estás trabajando. También puede llegar a, esto ya es más una cuestión que puedo llegar a intuir, la verdad es que no tengo la certeza, pero, no sé, quizás es gente que escucha fragmento de un programa de Futurock y eso lo entiende que es como podcast. Puede tener también que ver con no estar del todo definido el formato. Yo lo entiendo que no tantos podcasts se suben a YouTube, por eso es lo que me hace un poco de ruido, pero sí me parece que es una plataforma que es relativamente amigable, o por lo menos era, porque eres insoportable con la publicidad, pero desde la computadora la interfaz es bastante cómoda mientras estás haciendo otra cosa. Perdón, vuelvo y agrego una cuestión. Sí, lo que creo yo igual es que como productores tenemos que ser versátiles y entender que si YouTube es una plataforma que tiene muchísimos usuarios de consumo, quizás tenemos que llevar parte de nuestros productos a YouTube para después traerlos al podcast en el formato más, digamos, más nativo. Claro. Lo que yo haría, y esto es una apreciación personal y no está sostenida por absolutamente nada, y es solamente una cuestión de sensación, pensaría, si voy a agarrar un podcast y lo voy a llevar a un formato audiovisual, pensaría material audiovisual que acompaña eso. Intentaría no llevar, digamos, el podcast a una imagen estática y que lo escuchen, digamos, de fondo. Le daría un valor agregado a eso. También porque entiendo que hay algoritmos dentro de YouTube que van a hacer que el hecho de que haya imágenes y haya algunas cuestiones alrededor de ese material que yo subo a YouTube, me van a dar más exposición que si es una imagen estática pegada. Insisto, para mí YouTube tiene que ser la plataforma para agarrar usuarios de YouTube y traerlos al podcasting. O quizás no, bueno, hay que ver, por eso, yo creo que estamos en una etapa donde todo puede suceder y quizás entre ustedes chicos que están escuchando esto, se les ocurre una muy buena idea de trabajar un podcast en YouTube y puede ser, digamos, no, yo no escapo de eso, intento ser no purista en nada. Por supuesto, mi expertise está en hacer productos auditivos, no en hacer productos con tanto apoyo de imagen, pero también se puede hacer, digamos, es pensar el producto capaz desde otra lógica, simplemente. Claro. Fla, la siguiente, por favor.
Bueno, acá está un poco lo que decía Fla, de cómo son los hábitos de consumo. Como ven, hay un punto importante en lo que es la mañana, que eso para mí, podríamos decir que es el prime time de la radio, o lo era, no sé si lo sigue siendo. Bueno, el podcast un poco empieza a tener relevancia en ese momento. Para mí esa mañana, ese número habla más de gente yendo a trabajar y escuchando el podcast cuando está yendo a trabajar. Porque a veces también lo que tiene el podcast es que requiere cierta concentración. Y si estás trabajando y escuchando un podcast, capaz que el podcast lo vas a perder. En cambio, la radio tiene como otra cualidad al respecto de eso. Y después, el punto fuerte está claramente por la tarde, que para mí, insisto, es gente volviendo de trabajar, y a la noche, que por lo personal, por ejemplo, yo soy una persona que escucha podcast cuando estoy lavando los platos, cuando estoy cocinando, y hay mucha gente que lo escucha para dormir, que igual para mí es como hay un tema, porque a mí me jode un poco el hecho de, no el hecho de escucharlo para irme a dormir, porque lo puedo disfrutar mientras que me estoy yendo a dormir, pero el problema es que el podcast, como requiere cierta concentración, lo que me puede pasar es que escuché, no sé, los primeros 20 minutos, me quedé dormido, y después lo que me va a pasar es que me voy a olvidar, entonces voy a tener que escuchar todo el episodio de cero. Pero yo tengo muchos amigos y conocidos que escuchan podcast para dormir. Por lo general, podcast de charla, que es como, bueno, si me perdí una parte no importa tanto, por así decirlo. Pero difícilmente te escuches un storytelling para irte a dormir. Claro, está muy bien. Bueno, Fla, uno más. Ahí un poco hablamos de los formatos más populares. El conversacional en Argentina claramente todavía tiene una popularidad que no sé si la tendría en otros países. Para mí es por la cultura de radio que tenemos en Argentina. Fíjense que hay un dato interesante, que los narrativos / documentales están ganando bastante relevancia y no es un dato menor. Bueno, la entrevista también tiene su fuerte, que está bien, porque insisto, para mí son formatos que nosotros ya consumimos en otras cuestiones, en otros contenidos en Argentina. Entonces, me parece como súper genuino y natural que surja eso. Los ficcionales, fíjense que es un punto re chiquitito, y sin embargo, en el mundo, esos podcasts son los que, digamos, son como los que se ganan el Oscar del podcast, por así decirlo. Artísticamente son siempre los más reconocidos. Resumen de noticias, acá en Argentina hay muy poquito, pero en Estados Unidos son lo más común, los daily podcasts, por lo general, que salen todos los días, duran 5 minutos. El de Infobae, por ejemplo. Exacto. Los de monólogos, fíjense que también tienen un número chico. Podríamos decir entonces que los conversacionales, las entrevistas y los narrativos documentales son los más fuertes y los más importantes. Y otro dato que me parece interesante es en cuanto a las temáticas escuchadas. Como ven, cineseries es como que lo que domina. Yo no tengo nada en contra de los podcasts de cine y series, y es más, si tienen ganas de hacer uno, háganlo. Lo único que les aconsejo es que busquen una forma distinta de encarar el tema, para no ser uno más del montón de los podcasts de cine y series. Digo, ya hay unos cuantos, y hay unos cuantos además que ya tienen sus fans, por así decirlo. Entonces, si se quieren destacar, busquen una forma distintiva para hablar de cine y series. Pero no me parece menor el tema que sociedad y cultura y economía y política también tienen gran relevancia. Y eso no es un dato menor, y habla mucho del tipo de consumo que tenemos como cultura argentina. El argentino es una persona muy política y muy metido en cuestiones culturales. Entonces, eso también habla de que quizás los podcasts periodísticos empiezan a tener una relevancia que hay que dársela. Hay que generar más podcasts periodísticos. Bueno, está la historia, la música, obviamente que después hay un montón de otras cuestiones. Pero para mí esos tres, y el hecho de empezar a darle bastante bola al tema de la economía, la política, la cultura y la sociedad, es como importante. Es un dato importante que está arrojándonos la encuesta que hicimos hace muy poquito. Uno más, Fla, porfa. Y esta es una frase que surge de un estudio que hizo el estudio Chrome para Spotify, que la pueden leer, y básicamente lo que nos está diciendo es que si vos lográs tener un anunciante, o sea, este es un dato que para mí, porque para mí el inconveniente que muchas veces pasa en la Argentina es que no nos dedicamos a vender el podcast. Claro. Entonces, las marcas no están interesadas porque no tienen idea cuál es la cualidad del podcasting. Bueno, este dato que estoy mostrándoles es un estudio que hizo Spotify en 2019,
y es específico de los podcasts en Spotify. Pero lo que está diciendo ahí es que si hay una marca asociada a un podcast, el 81% de los usuarios que escucharon ese podcast van a ir al sitio web de la marca, van a ir a las redes sociales y hasta quizás compren un producto de esa marca. Y a mí me parece un dato súper relevante. Y me parece además un dato súper interesante para presentárselo a anunciantes. Hay que entender una cualidad que tiene para mí el podcasting, que logra un vínculo con el oyente muy distinto a otros tipos de productos de comunicación. Y hoy en día, que estamos en una situación donde competimos, digamos, con películas, competimos con YouTube, competimos con la radio misma, competimos con medios gráficos, bueno, algunos más en decadencia que otros, realmente tener estos diferenciales como producto de comunicación y no ponerlos en evidencia, digamos, no mostrárselos en la cara a potenciales anunciantes, es estar perdiendo una oportunidad súper clara que tenemos. Lo que a mí me da la sensación, Fede, es lo que vos nos querés decir, que el público, el oyente del podcast es más reactivo, o sea, reacciona. Si le dice, seguime en las redes, y es más probable que te siga. Capaz el oyente de la radio, de la tele, bueno, tiene otra reacción diferente, pero si uno, tanto para la venta, conectar con una marca, o como para hacer un fandom en redes, que no piensen los chicos que no, ¿quién me va a seguir en Instagram? ¿Quién me va a seguir? No, realmente te siguen, porque si les gusta, se enganchan, se van a enganchar con vos y tenés que aprovechar eso porque el día de mañana, cuando tengas tu fandom, digamos, tu grupo de oyentes, ahí las marcas van a empezar como también a darse cuenta, que apuesten a la reacción, lo que en inglés se dice call to action. Seguimos las redes, tenemos esto, no tengan vergüenza de pedir eso, porque al oyente del podcast no le resulta ofensivo que le digan, seguime en las redes, apoyar esta propuesta. Es algo más, simplemente una herramienta más. Exacto. Es que, perdón, Fede, pero en términos comunicacionales, una de las cosas que apunta muchísimo, o que para lo que sirve muchísimo el podcasting, es para la generación o la creación de una comunidad en relación a la temática o al producto. Y en términos comerciales, le estás vendiendo a una marca una ventaja que es un mercado hipersegmentado. Entonces, si yo estoy haciendo un podcast sobre cómics, la publicidad va a estar directamente orientada a gente que va a consumir ese tipo de productos. Entonces, eso es un valor agregado a la hora de monetarizar o de proponérselo a una marca como para venderlo. Sí. Bueno, ¿listo, Fede? Listo, nos queda una slide más. Y después vamos a hacer preguntas, chicos. Preparen sus preguntas. Dale. Plata, queremos plata, chicos. Lo dejamos para el final para mantener la atención. Bueno, estos son algunos de las formas que se puede pensar. No creo que sean todas, son las que están teniendo cierta vigencia de monetarizar nuestro trabajo a partir del podcasting. Las que están más, quizás las que pueden ya tener un resultado más inmediato es la de vender a una marca a partir de un sponsoreo o las plataformas de crowdfunding o Patreon. Si van a escuchar o a investigar este producto de idea millonaria que les había comentado Fede hace un rato, es muy interesante para pensar la estrategia de Patreon y de crowdfunding que pudieron lograr los chicos. Pero lo que es central en esa estrategia es, y que lo hablamos en la slide anterior, es la cuestión de la construcción de una comunidad. Claro. ¿Y cómo se construye una comunidad? Bueno, uno de los aspectos es apelar muchísimo a lo que decía la profe, esto de la acción, ¿no? De empezar a seguirme en las redes, pero también de generar un cierto feedback o cierta conversación. Si tienen un perfil así más analítico pensando en negocios, les recomiendo que escuchen el podcast y también sigan a los dos hosts en las redes para ver cómo es que ellos van trabajando la cuestión de la interacción constantemente. Es un poco la lógica del influencer. Pero bueno, si lo queremos ver en términos comerciales, es una de las cosas que tenemos que hacer para empezar a generar valor o capitalización en relación a nuestro trabajo. Perdón, ¿puedo agregar una cosa más? Sí, obvio. Único, no sé, o sea, realmente Axel y Valentín son, como decía Fla, son dos personas que trabajaron mucho, digamos, sus perfiles personales. Entonces, cuando llegaron a hacer
el podcast de Idea Millonaria realmente ya tiene una comunidad que los seguía a ellos personalmente y la pudieron, digamos, monetizar a través de Idea Millonaria. Pero no hace falta que ustedes sean influencers de un tema para hacer su propio podcast y encontrar la forma de monetizar. Justamente, si ustedes trabajan un nicho, si ustedes encuentran un nicho en el cual nadie le está hablando y necesita, digamos, una voz, ustedes se van a convertir en los influencers, por así decirlo. No hace falta que para eso tengan 50K de seguidores, pero sí lo que va a pasar en ese nicho, por más pequeño que sea, es que esos van a ser sus fans hardcore que van a estar dispuestos a todo. Y si hay una marca que le quiere hablar a ese nicho, esa marca va a estar interesada en ser un anunciante tuyo. Tal cual. No, de hecho, el caso de ellos dos es que se fueron configurando como influencers un poco en paralelo con el desarrollo del podcast. Claro. No es que empezaron, que ya estaban, no es el ejemplo, no sé si escuchaban El Futuro, que es Ramagram, no sé cómo se llama, que ya está recontra consolidado a nivel influencer, sino que es algo como que fue más un paso a paso, una cierta construcción. En relación a este laburo o este fomento de la comunidad, también se pueden pensar las opciones de las membresías o la venta de merchandising y de productos que se originen a partir del podcast, como los workshops, que es así como lo más intangible, lo más sencillo que se puede hacer. Eso está muy orientados a esta cuestión de la construcción de la comunidad. Y después tenemos algunas opciones que tienen que ver más con, que era un poco la propuesta que había hecho la profe, ¿no? En relación a, bueno, cómo interactuamos con las productoras, o qué sé yo, puede ser también con algún medio, o alguien que directamente, vender nuestro trabajo a alguien que nos lo financie, ¿no? Como vender la lata, en el sentido de vender el producto ya terminado, vender un formato o vender un guión. Vender un guión es lo que hace Radio Ambulante. Radio Ambulante compra los guiones y compra su trabajo de producción de un solo episodio, no de un podcast entero, pero y con su formato. Pero eso también es una forma, si les interesa la escritura, les interesa el periodismo, de como pensar un primer paso a nivel profesionalización, a nivel de conseguir algo, dinero como intercambio de la producción del podcasting, pueden ver por ahí. Sí, además, si ustedes logran, digamos, vender un podcast un guión para Radio Ambulante, sin duda que va a ser muy relevante para su currículum, chicos. Sí. Recuerden esto, porque yo sé que son todos muy jóvenes, los que están ahí, los alumnos que están en este momento. Paciencia. Lo que dicen Flavia y Fede es un proceso, una construcción. No es, ay, pero profe, subí 2 podcasts y tengo 10 seguidores, nada más. Bueno, es un proceso, es un trabajo que uno va haciendo. Tienen que ser muy constantes para no bajar los brazos, porque al 4.º podcast no tienen la cantidad de seguidores que quieren. Tengan paciencia, denle tiempo. Y además el podcast va a ir mejorando con el tiempo también. Es lógico que vaya siendo mejor y tenga más gente, pero apuesten a una construcción. No es una cosa que se va a hacer de la noche a la mañana y si no, no sirvo para nada. No funciona así. Es parte de un proceso. Sí, me parece buenísimo el dato que das. A ver, si hay algo que si ustedes quieren conectar con el público del podcasting, si hay algo que tienen que hacer es ser constantes. Si hay, hay algo que no te perdona el público del podcasting, es que si vos le decís una vez por semana, una vez cada 15 días, una vez por mes, le publicás un episodio, bueno, una vez por mes, ese día va a esperar ese episodio. Si vos empezás, digamos, a traicionar a tu público en ese sentido, tu público después te va a pagar, no siendo constante con vos tampoco, y vos no vas a ganar esa relevancia que querés. Pero hay un punto re importante en lo que vos decís, que es esto, no hace falta que se planteen objetivos grandilocuentes, planteense objetivos alcanzables o lo que ustedes consideran, y si después no los consiguen, analicen por qué no los consiguieron. Quizás lo que pasó es que fueron muy pretenciosos, o todo lo contrario, o capaz que les quedaron muy cortos. Pero con esto lo que quiero decir es, nada, no se bajonen y piensen que para mí el podcasting es un trabajo que lleva constancia, tiempo, pero los resultados aparecen, siempre y cuando sean ustedes constantes. Y analicen lo que va pasando. Bueno, muchas gracias, chicos. Tenemos el tema de las preguntas, así que si ustedes quieren... Habíamos dejado como esta última pregunta. La última, ¿por qué producir contenidos? Dale.
Claro, no, pero esa era, la quería poner como pregunta abierta para que lo empiecen a pensar como justamente un disparador para empezar a producir. Perfecto. Bueno, ¿quién quiere preguntar? ¿Quién quiere decir algo? ¿Alguna consulta? Pueden seguir a los chicos en las redes. Bueno, ahí tienen todo. Ya les había dicho yo, pero bueno, igual ahí tienen todas las redes. déjalo. Lo dejo. Ahí está. Y vamos con algunas preguntas que quieren hacer, chicos. A ver, díganme. No los veo, así que sí. Ahí los tengo a todos de nuevo en mosaico. Perfecto. Cande, Melina, Carolina, Matías, Camila, ¿escucharon todo? ¿Entendieron todo bien? ¿Alguna consulta que quieran hacer? Creo que había unas preguntas ya, ¿no? Sí, había Sofi Medina está re ansiosa, quiere sacar su podcast ayer. Se sale de la vaina, le cuesta un poco segmentar, quiere hablar de todo. No sé, ¿qué pregunta querés hacer, Sofi? Bueno, temas redes sociales para difusión, con el tema hashtags. Si hay como un límite o es el típico mientras más mejor. Ok. Mira, ni Flavio ni yo somos recontra especialistas en lo que es redes sociales. Es más, hoy en día Paula trabaja con una CM especialista en ese tema. La realidad es que esto se trabaja de igual manera que se trabaja cualquier publicación. Digamos, si vos ya tenés una estrategia de redes sociales, trabajala de igual manera con la promoción de tu podcast. Podés trabajar hay gente que utiliza lleva muchísimos hashtags y funciona muy bien. Para mí funciona muy bien quizás en una instancia primeriza, donde tenés que darte difusión y mostrarte. Después podés empezar a ser más específico, porque lo que digo es que ante más hashtag tu universo es mucho más grande, entonces le vas a tirar tiros a todos y después eventualmente empezás a pegarle tiros más a tu público objetivo. Pero con respecto a redes sociales, lo que yo les recomiendo es que si se van a hacer una red social específica, por ejemplo, de su podcast, transmitan y muestren fotos de ustedes grabando, busquen cuestiones gráficas que puedan servir como soporte de lo que ustedes están haciendo para ese podcast. Al oyente, digamos, esta cuestión de que se convierte en fan de ese podcast, lo que quiere es conocer a los hosts, conocer a las personas, digamos, que hacen ese podcast. Entonces, muéstrenles cómo ustedes trabajan en cada episodio, empiecen a generar un vínculo desde que los conozcan a ustedes. Eso, o sea, entiendo que tu pregunta era más respecto técnico de los hashtags, pero lo que yo te diría en sí, en lo que funciona mucho en el podcasting es esta cuestión que decía Flavia antes, la generación de la comunidad. Entonces, la comunidad la podés crear a partir de que la comunidad te conozca a vos. Entonces, empezá a mostrarte vos. Yo creo que, para aportar a esto, ¿no? Está bueno lo de... Es una estrategia re interesante la de los hashtags. Tenés que pensar cómo usarla. Por un lado podés tirar hashtag de lo que sea, desde podcast hasta todo, que te va a vincular con un universo muy, muy grande, que quizás te puede llegar a servir para darte a conocer, pero una de las cosas que es importante en el podcasting y en realidad en cualquier producto digital, que una cosa es la llegada, pero una cosa es cuánta gente se entera del podcast, que está buenísimo, pero después es cuánta gente se queda y te empieza a seguir. Claro. Entonces, si vos esto es lo que poner 1000 hashtags te va a servir para que llegue a un montón de lugares, pero es medio como, sin una estrategia definida, es como que lo tirás al aire, ¿no? A ver si pesca algo, a ver si alguien lo engancha. Lo que sí está bueno, si querés, o para tener esta cuestión de medir un poco más el feedback, es proponer un hashtag a partir del podcast y que genera una interacción a partir de ahí. Entonces, pones hashtag, no sé, Sofi Medina, y que invitar a la gente a que participe o que haga comentarios. Entonces, de esa forma podés trabajar esta cuestión más interactiva, que sale un poquito del formato sonoro y lo vinculás directamente con las redes sociales. Eso creo yo que es una buena forma de pensarlo. Muy bien. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Acá. Sí, acá tenemos a Melina, que es bailarina. Después. A mí me gustaría saber cómo les llegan a ustedes sus clientes, digamos, o sea, sus potenciales próximos productos para, digamos,
¿En qué medida ustedes deciden, bueno, este lo produzco porque conviene y por qué no conviene, digamos, ¿no? Qué difícil. ¿La querés que conteste yo o querés contestar vos? Sabes que sos el especialista en comercial. Mirá, en realidad hay como dos partes de tu pregunta. ¿Cómo nos llegan? Nos llegan por el trabajo, digamos, como constantemente estamos produciendo, eso lo que nos da es algún tipo de exposición y eventualmente alguien escucha, che, Flavia o che, Federico hace podcast, necesito saber, en realidad o capaz, che, Podlab es una productora, a ver, yo quiero hacer un podcast, me quiero acercar a ellos. Después, ¿cómo es que nosotros nos acercamos a los que nosotros consideramos clientes potenciales? Bueno, en realidad yo ahí tomo una acción, Flavia me pasaba a mí la pelota porque, digamos, yo soy el encargado de la parte comercial en la productora. En realidad yo lo que voy buscando es prospectos que me parezcan donde me parezca que el podcast es una herramienta interesante para transmitir un mensaje para ellos. Entonces, por ejemplo, este ejemplo que yo contaba de la empresa de seguros, yo trabajaba con ellos, entonces sabía que tenían un problema de cultura, entonces me contacté con Recursos Humanos, me contacté con una persona que trabajaba en Change Cultural y le dije, che, mirá, tengo esto, armé una presentación para mostrarle cuáles eran las cualidades del podcasting, por qué me parecía que era interesante como herramienta y la fui a buscar yo. Lo que digo ahí depende un poco de tu creatividad y depende también de ver qué potencialidad vos ves en el producto para con ciertas cuestiones. Después es empezar a hacerte conocido. Nuestra estrategia con Podlab fue produzcamos para mostrar que sabemos hacer y a partir de mostrar lo que sabemos hacer van a empezar a caer los clientes. Eso pasó y ahora, digamos, estamos teniendo una actitud, digamos, más agresiva que es irlos a buscar nosotros. Claro. O sea, la relación de el que habla en el podcast con su público nicho es casi que lo más importante. Para ustedes captar un cliente o algo interesante para producir. Totalmente, sí. O sea, tu comunidad es la que te va a dar vos después la exposición para eventualmente llegar a la marca. En el caso de Café con Java, por ejemplo, hoy en día nuestro sponsor es Endava, que es una empresa de tecnología multinacional. Nos llegó porque un oyente conocía a la gerenta de marketing, le recomendó nuestro podcast y a partir de ahí ella se contactó con nosotros, por ejemplo. Para darte un ejemplo bien concreto, donde ahí nosotros no hicimos nada, lo que la misma comunidad terminó surgiendo. Tuvimos suerte, tampoco digo que siempre va a pasar eso, pero lo que voy es, según cuán embebida esté o cuán robusta sea tu comunidad, va a ser más tu potencialidad también. Y después también va a ser tu capacidad de encontrar o buscar marcas que le digas, che, mirá, yo ya le hablo a la gente de sistemas. ¿No te interesaría vos utilizarme a mí como medio para hablarle a ellos? Muy bien. Clarísimo. A ver, ¿quién más quiere preguntar? Sí, dale, Nati. Escuchando esto que venían contestándole a Meli recién, o sea, es como que ustedes lo que aconsejan es como la inversa, digamos, primero empezar a laburar en crear una comunidad y después publicar el podcast, o desde una vez que publicaste el podcast empezar a laburarlo también desde ahí. Porque también veo que hay influencers que luego de haber creado esa comunidad, después hacen un podcast, digamos. ¿Yo, Fede, o querés contestar vos? Claro. Yo creo que eso es un poco indistinto. Yo no te diría, bueno, no produzcas el podcast hasta que no tenga determinada cantidad de seguidores. No lo plantearía así. Sino, producí un podcast cuando estés segura del contenido y de la idea. Cuando tengas la idea, che, esto hay que hacerlo porque es súper importante que se hable, o creo que va a haber un nicho, o porque yo tengo ganas de hacerlo y lo quiero hacer bien, hacelo. Después la cuestión del feedback y de la construcción de la comunidad lo vas a ir trabajando, pero no esperes a que esté eso resuelto para empezar a producir el contenido, porque justamente siempre corres el riesgo de caer en este vicio de, bueno, no, ya tengo esto, bueno, pero hasta que no tenga lo otro, entonces nunca avanzar. Puede llegar a ser más, puede terminar a funcionar como una excusa para no empezar a hacerlo, claro, que un objetivo. Así que con eso hay que tener cuidado. Yo diría que no esperes. Para adelante. Sí, tal cual. Perdón, quiero agregar y coincidir plenamente con lo que dice Fla. Para mí,
produzcan, hagan, y en ese hacer aprendan, y a partir de ahí quizás, si el primer tiro no obtuvo el objetivo, el segundo tiro será, o el tercero, el cuarto, el quinto, no importa cuál. Pero a lo que voy es, sí, yo, por lo menos, a menos que vos ya decís, no, tengo una comunidad ya armada, no, la comunidad la podés ir armando justamente alrededor del podcast. Por eso decía esto, recurría al ejemplo anterior de Café con Java, que ninguno de los chicos que forma parte de Café con Java es un influencer de sistemas, ni está cerca de serlo. Sin embargo, se generó una comunidad a través de la voz de Café con Java. La voz de Café con Java terminó siendo la voz de un montón de chicos de sistemas que no encontraban un producto que les hablara a ellos de la forma que estaban esperando que les hablaran. Sin embargo, insisto, hoy en día, a pesar de que Café con Java es un producto exitoso bajo las condiciones que nosotros consideramos exitosas, claro, ¿no? Ninguno de los chicos de Café con Java es que hoy en día tiene, no sé, 30K de seguidores, ¿no? Sí, lo que tanto Flavia como Fede me parece que están ahí, chicos, sí, que dicen es que los anunciantes vienen después. No es que yo, Juan Pérez, voy a ir con Coca-Cola y le voy a decir, ay, anunciame, quiero hacer un... No, primero hago el podcast, construyo la audiencia, robustezco, hago más fuerte eso y después voy a los eventuales anunciantes o otro tipo de beneficios, pero primero tiene que ser la construcción esta. También puede ser, perdón, también puede ser que ustedes hagan un podcast. Yo conozco un caso de un chico que hizo un podcast y que lo terminó contactando Página 12 y terminó sumándolo como a su claro, cadena de podcast. Y él no lo hizo con una pretensión de nada y no era un pibe que era influencer de nada. Hizo un producto que era muy bueno, le llegó a Página 12, andás a saber por qué, que lo conocí por la comunidad Drop the Mic y nada, y el pibe hoy en día le pagan por hacer su podcast. Quiero decir, es un poco fortuito. Yo lo que me parece importante es lo que planteó Fla, que es, tenés una idea, ya la pensaste bien, hacela. Después los resultados, digamos, en base a lo que vaya pasando, vas a ir viendo cómo, desde qué lugar atacás al anunciante o al potencial anunciante, o si te llega solo, capaz tenés mucha suerte, te pasa. Me parece que una cosa solo, Lau, que me parece súper positivo y re importante lo que dicen, porque, por ejemplo, yo con 35 años, por ejemplo, no estoy todo el tiempo en las redes, sí estoy, pero toda esa cuestión de la influencer, de esas cuestiones, como que mucho no la caso, entonces como que digo, a mí me encantaría hacer un podcast, tengo 1.000 millones de ideas, un montón de cosas, pero digo, yo no estoy en esa, entonces digo, ¿cómo hago? No importa, lo voy a hacer y después veo, por eso lo que dicen me re sirve, la verdad que como que me entusiasma más, digamos, ¿no? Chicos, activen las cámaras que hay muchos a los que no los veo. 2, 3 preguntitas más, tengo tiempo, a ver si alguien quiere aprovechar para hacer alguna de las... yo quería consultar algo. Sofi, no te veo, pero te escucho, sí. ¿No? Ah, bueno. No tengo prendida la cámara. Quería preguntar cómo son los costos iniciales para hacer un primer podcast, más allá, o sea, tanto un costo inicial de una producción un poco más pudiente que desde una producción más amateur. ¿Vos o yo? Vamos los dos, si querés arrancar vos y después yo. Yo no sé si vamos a estar totalmente de acuerdo con Fede en esta respuesta, por eso está bueno que los dividamos. Para mí eso depende mucho de la idea que tengas, los recursos y la creatividad. Podés proponer un primer episodio con un presupuesto, no sé, de 20, 30 mil pesos, contratando un estudio, contratando un editor, contratando música original, contratando, no sé, algún influencer que venga a potenciarlo, o podés hacerlo desde tu casa con costo cero. Y podés hacer desde tu casa, con costo cero, un producto que esté muy bueno. O sea, no necesariamente necesitas sí o sí invertir determinada cantidad de plata para tener un producto que esté bien hecho. Es como, bueno, un ejemplo como muy similar, no sé si alguno es música, pero ahora con una compu y alguna placa de sonido medianamente buena, se puede producir lo que producían los Beatles en Abbey Road en los 60. O sea, podemos llegar a niveles de calidad de sonido muy, muy bueno grabando con un celular y con un editor de audio gratuito como el Reaper o Audacity. Depende muchísimo en la profesionalización que le queramos poner nosotros y en cuanto, o sea, en las ganas y en el trabajo, que yo creo que
como en el podcast, como en cualquier otro ámbito de la vida, si quiere, el valor agregado está en el trabajo. Entonces, lo que podamos llegar nosotros a ponerle nos va a permitir hacer un muy buen producto. Si vos tenés por ejemplo, Idea Millonaria, tienen algunas cuestiones técnicas que si escuchás los primeros episodios no están del todo buenas, pero tuvieron una buena idea, la empezaron a trabajar, la fueron profesionalizando a lo largo del tiempo y llegaron a un nivel de profesionalización buenísimo con un costo cero. Después quizás invirtieron en algún micrófono, pero se puede hacer algo con muy poca plata o casi nada de plata si te la rebuscás. No por esto quiero que haya una cuestión de romantización de lo casero, lo que esté hecho así nomás, sino lo que digo es que podemos tener las herramientas para hacerlo con muy bajo costo o casi nulo. Después también podemos, estamos haciendo una ficción y sí, está bueno contratar actores de voz para que las interpretaciones sean buenas o música original que le dé cierta identidad al podcasting, al producto en sí. Pero si no contamos con esas cosas también nos las podemos rebuscar y podemos hacer algo que esté bien. Coincido mucho con lo que decís, Flavia. No sé por qué decís que vamos a decir algo distinto, pero igual no, a lo que voy es... si vos querés preguntar específicamente por costos, o sea, cuánto te va a costar cada distancia, podés conseguir micrófonos USB súper baratos, que para mí no van a ser muy fieles. Si tenés un celular, probablemente el celular va a tener un micrófono bastante más fiel que el de un micrófono USB malo. Digo, un micrófono USB bueno hoy en día está más o menos 15.000 pesos. Digo un micrófono USB por decir algo que no te implique comprarte una placa de sonido para tu computadora y después un micrófono condenser para grabar, digamos, de manera más profesional, ¿no? Perdón, Flavia. ¿Puedo interrumpir un cachito? Sí. Hay un webinar que dio Mariano sobre cómo grabar en tu casa con un celular, que está muy bueno. Después, si quieren, se los podemos pasar, porque justamente resuelve muchas cuestiones técnicas de formas muy caseras y muy bien resueltas. Perdón, ahí está, seguí. No, está bien. Yo le quería dar a Sofi una respuesta capaz más de costos, que quizás si quería saber eso específicamente. Más o menos un micrófono USB bueno te cuesta más o menos 15.000 pesos, métele. Que insisto, todo esto sin dejar la idea inicial de Flavia, que se puede hacer a costo cero esto. Después, un cost de alojamiento pago te cuesta más o menos $10 por mes. Por lo tanto, más o menos tendrían que ser $120 durante un año, si tu podcast va a durar, si querés que esté online durante un año por lo menos. Uno pago, podés usar Anchor, que es gratuito, con todo lo que ya contamos que implica. Y después, edición, bueno, si te das maña, podés editar vos, con todo lo que eso va a implicar también, te vas a pegar un par de trompadas al principio con la edición y después le vas a empezar a encontrar la onda y el amor que le querés dar, pero si vos le querés dar como una identidad sonora que vos sentís que necesitas un profesional, bueno, depende del profesional, pero estimale más o menos, por decir un número, que por hora de edición te va a cobrar 3.000, 3.500 pesos, 4.000 pesos, una persona que más o menos vayas conociendo y consiga lo que vos querés a nivel sonoro, pero eso es hora de edición, no significa que si vos tenés un crudo de 1 hora, va a ser 1 hora de edición. Significa que por cada hora de edición, de acuerdo al tipo de producto que vos le querés generar, él te va a cobrar esos 3.000, 4.000 pesos. Y esto es, bueno, Argentina, inflación, o sea, estos números que estoy dando son más o menos los que tengo en la cabeza ahora. Pero bueno, ahí más o menos te doy una idea de números, de cuánto te puede llegar a costar si querés pagar esas cosas. No es necesario, para mí, no hace falta meterte un estudio para grabar, pero bueno, ahí depende la capacidad económica que tiene cada uno y también ese producto, qué es lo que necesita. Si de golpe necesitas 6 personas al aire, necesitas 6 micrófonos, y bueno, capaz que un estudio te va a resolver algo técnico que no hace falta que todos estén grabando con el celular, pero también se pueden grabar todos con el celular. O podés comprar un solo micrófono condenser que agarre a todos. Bueno, opciones hay un montón. Perdón, yo puedo estar hablando de esto, así que basta. No, pero ampliando lo que dice Fede, y también les comento a los chicos, ellos han tenido clases de guión como materia, tecnología, donde aprendieron a editar, y tienen posibilidades técnicas que hace 10, 15 años no existían. Hace 10, 15 años tenías que caer en un estudio profesional. Ahora ustedes tienen la posibilidad de grabar con el celular en sus casas
y tener un buen nivel. Es cuestión de ser creativo y saber cómo asesorarse. Han tenido guión en primer año, han tenido también edición, tuvieron tecnología, o sea que tendrían que poder por lo menos salir del paso con una idea simple, sin tener que poner un peso si no quisieran, ¿sí? Ok. La bajada de línea de la profe ahí. La escuela, aguante la escuela. Bueno, chicos, ¿quieren hacer alguna pregunta? Sí. Vamos, que pobre Flavia está jugando. Sí, a ver, obvio, si la pegás, pero si estás en un nivel medio, ¿qué ganancia podés obtener con un podcast? Que más o menos vaya, o sea, que no sea la pegada de la vida. En cuanto a números, me estás preguntando. En cuanto a ganancia para el que lo generó al podcast. Es difícil la pregunta, porque hay que ver cuánto trabajo invertiste. Claro, también no te voy a decir un número específico. 18. Claro, no te voy a decir un número específico porque en realidad ahí depende tu capacidad de vender eso que estás haciendo. Quiero decir, tu podcast puede no tener una relevancia de aparecer en los rankings de Spotify, pero conseguís un anunciante que está dispuesto a hablar a tu nicho y de ahí depende, digamos, cómo vos le vendés que ese producto es lo mejor o lo más... o la mejor estrategia para hablarle a su público. Entonces ahí es el precio que vos le pongas a ese podcast. No es que no te digo el número por ser mezquino. No, entiendo. Darte el dato, ¿eh? Lo que digo es, para mí, insisto, no hace falta que tu podcast esté en los rankings de los podcasts para que venga una marca y te ponga plata. Mismo, por ejemplo, también en nuestro podcast, uno de nuestros podcasts está... como se llama esto, protagonista, está pagado por un agente externo que no quiso aparecer en la tapa del podcast, por así decirlo, pero lo que quería era generar ese espacio de entrevistas a sindicalistas, por así decirlo. Claro, Lo que voy es, a veces lo que puede ser es una marca que nada más quiere producir algo, no encuentra el medio y te busca a vos como medio para. Pero el número... Los mecenas. Exacto. Clarísimo. Pero el número... Claro, el número que digamos que vale tu podcast un poco se lo pones vos. Bien. Y para vos ponerle ese número, la forma de apoyar, digamos, de tener argumentos para eso, es las métricas. Vos tenés que mostrarle en métricas cómo llegás a ese público al cual vos decís que llegás. Claro. Bueno, ahí te hago una última pregunta a los dos, ¿no? ¿Cómo recibimos las métricas? ¿Yo tengo que estar en Spotify Premium para recibir métricas de lo que yo hice? ¿Cómo sería eso? ¿Respondo yo o responde vos, Fla? No, responde vos, Fede. Simplemente tenés que hacerte una cuenta de Spotify, no importa que sea Premium. Okay. Esa misma cuenta de Spotify tiene la capacidad de ser utilizado en un sitio, es podcaster.spotify.com. Si no ponen en Google podcast Spotify y los va a llevar al sitio, que es un sitio justamente para administrar direcciones de RSS, y vos lo que haces es vinculás a esa cuenta de Spotify que creaste una dirección de RSS, que era esto que hablábamos inicialmente, la de tu podcast. A partir de que vos vinculás tu cuenta, o sea, si vos, por ejemplo, imaginemos que le dijimos a Anchor que no lo publique en Spotify, cuando lo vinculamos lo que hacemos es decimos, a partir de ahora que esté en Spotify. Y si le dijimos a Anchor o a la plataforma que sea que lo distribuyan ellos, no que lo hagamos nosotros manual, este trabajo también lo tenemos que hacer, porque si no Spotify no nos da las estadísticas, sino las estadísticas las vamos a ver solamente en la plataforma de alojamiento, le hace Anchor, Audioboom, Spreaker, que por lo general para mí no son tan fieles. Spotify además tiene muy buenas métricas. Entonces mi recomendación es, se meten en este sitio, asocian, digamos, a su cuenta de Spotify RSS, no hace falta que sea uno solo, si tienen muchos podcasts, en esa misma cuenta pueden ver todas las estadísticas. Y bueno, y después a partir de ahí te va a aparecer como una cuenta con el logo de tu podcast, vos te metés y te da estadísticas por episodio, te da estadísticas te da un montón de información. Es muy importante, esa es la clave, ¿no? Sí, es la clave para profesionalizarse. Sí.
Bueno, muchas gracias, Flavia, Fede, por darnos su tiempo, por compartir su conocimiento con nosotros. Realmente estamos como muy entusiasmados con este tema y tener gente que mostrar que se puede hacer lo que a uno le gusta, sacar un mango, vivir de eso, estar en ese mundo, para los chicos es una inspiración muy grande. Así que bueno, les agradezco. No sé, chicos, si quieren, ¿qué se hace acá? ¿Se aplaude, se saluda así con la mano? No sé cómo lo saludamos. Sí, me pueden aparecer todos para sacar una foto. Pero creo que todos tendrían que activar sus cámaras. Bueno, es un quilombo. Dale. Hacemos una fotito, ¿les parece? Activan las cámaras aunque se queden sin mic y saludamos y así los chicos pueden hacer una captura. Ahí estaban, che. Me parece que andan tomando mate. No sé por qué a veces los veo y a veces no. Matías no me veo todavía, Muriel, Santi, Nacho. Ahí tenemos más o menos. Después, hacemos una captura. Dale. Y bueno, muchas nada, gracias de nuevo. Bueno, gracias a ustedes. Nos encanta hablar del tema. Estamos abiertos. Sí. Cuando quieran podemos participar de nuevo. Y nada, dale. Yo nada más como cierre, insisto, hagan podcast, es un medio que está creciendo muchísimo y justamente no hay players tan grandes hoy en día en el mercado como para que uno, empezando a trabajar de cero y de a poco, no se destaque. O sea, solamente lo que es necesario es profesionalizarse y tener constancia. Muchas gracias, Fede. Flavia, no sé si querés dejar algún mensaje final para los chicos. Bueno, sí, agradecerte a vos la invitación y a todos por la atención, por haber estado presentes. Y también, ojalá que, o sea, nuestra idea era como contagiar un poco el entusiasmo y las ganas de producir. De verdad esperamos que eso lo hayamos logrado. Y también cualquier cosa que necesiten a nivel pregunta, duda, comentar una idea, lo que sea, nos pueden escribir a las redes de Podlab o las redes personales y está todo bien como para charlar. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Chicos, vayan si quieren que yo les doy el TP y cierro la clase con la tarea para la próxima. Bueno, muchas gracias.